Hermanos y hermanas, los que están aquí con nosotros en esta Eucaristía y ustedes que están de forma virtual, pero con su espíritu también alegre desde su familia, viviendo siempre cada acontecimiento litúrgico que desde esta parroquia transmitimos. Hoy es lunes y estamos en la octava de la Pascua. Es un solo día de fiesta. Hoy es lunes, pero es como si fuera domingo. Litúrgicamente hoy es domingo, mañana es domingo, pasado es domingo de resurrección. Es un solo día. Es que la resurrección es fundante de nuestra fe. Es tan esencial a la vida de nosotros la resurrección que sin ella no sería posible nada de lo que hacemos. La Eucaristía no tendría sentido, la Eucaristía sería vacía, sin razón de ser. La Eucaristía es el signo evidente de que la vida está, es Cristo mismo que se hace presente en ella. Por eso, mis hermanos, durante esta semana, cada día tiene para nosotros el mismo valor que el domingo de Pascua. Y vamos a darnos cuenta durante estos días de unos encuentros que Jesús ha tenido con sus amigos, con sus apóstoles, con sus discípulos. El Señor, después de resucitar, se apareció a sus amigos de nuevo. A mí me llama mucho la atención eso, porque eso es el poder del amor. Cómo Jesús, después de resucitar, quiere estar con sus amigos. Quiere volver a que sus amigos entiendan la totalidad del significado de todo lo que Jesús ha hecho en el madero de la cruz hasta resucitar. Quiere que lo entiendan completamente. Jesús no se ha cansado de sus amigos, aunque le han hecho una serie de cosas en el camino, ¿no? Lo traicionaron, otro lo vendió por unas cuantas monedas, otros se corrieron, y aún así Él lo llama y le dice: bueno, dígale por favor que nos encontraremos allá en Galilea. Es decir, en otras palabras, Jesús les dijo: dígale que me lo voy a volver a encontrar allí donde los enamoré la primera vez. Ahí donde los enamoré la primera vez. El Señor es maravilloso en su infinito amor. Quiere estar con sus amigos, quiere abrazarlos, quiere hacerlo que los reconozcan. Y por eso durante estos 8 días vamos a ver unos encuentros que Jesús ha tenido con estos amigos. Ya vimos el primer encuentro el sábado en la vigilia pascual. Ayer domingo hemos visto otro encuentro y hoy es el tercer encuentro y así sucesivamente. Estos días vamos a ir viendo un encuentro de Jesús con sus amigos. Hay algo sorprendente, la tumba está vacía. Lo hemos visto precisamente en la vigilia pascual y ayer. Y luego los otros 4 evangelios nos van a entregar una serie de cuadros, podríamos decir, bellos, que recogen cada uno a su manera las diversas experiencias pascuales. Vamos a encontrar una idea ahora en Mateo 28, luego vamos a ver Marcos 16, vamos a irnos a Lucas 24 y luego Juan 20, etc. Todos nos van a hablar de un encuentro hermosísimo de Jesús con sus amigos. Hoy entonces Lucas nos hace recordar de alguna manera en los Hechos, dice: después de su pasión se le presentó dándoles muchas pruebas de que vivía. Dice el mismo evangelista Lucas en la carta a los Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, dice lo que Jesús quería hacer con sus apariciones. Dice así en Hechos 1:3, después de su pasión se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios.
¿Qué es lo que sucedió en esta aparición de hoy? Porque vamos a ver otras mañana y los días subsiguientes. ¿Qué sucedió hoy? Hoy estamos en Mateo 28. ¿Qué sucedió? Se comienza con el final del relato de la tumba vacía. Mateo ha hecho quizás 3 observaciones importantes. Una, había miedo. Es que aún cuando la vida está, cuando la vida ha resurgido, aún hay miedo. Aunque la luz está esplendorosa, aunque estamos en pleno día, aún hay miedo. Y eso pasa en la vida cotidiana. El hombre, aunque esté lleno de la luz de Dios, el hombre, aunque esté lleno del esplendor de la vida en el Señor, siempre va a tener un miedo. Y normalmente el que tiene más luz, tiene más miedo, pero tiene miedo de pecar. Ese es el miedo que tiene. Como ya lo decía Santo Domingo Sabio, ¿no? Primero morir antes que pecar. Ese es el miedo, todos tienen miedo. Entre más luz tenemos, más ganas de estar con Jesús, más miedo de pecar. El miedo no se va a quitar. Y ojalá entonces el miedo sea el miedo de no ofender a Dios, de no apartarme de Él nunca. La situación sigue en verdad complicada. Ellas se llenan de gran gozo también. El versículo 8 de hoy dice que se llenaron de gran gozo. Hay miedo, son como sentimientos encontrados. Hay miedo. Hay también gozo en medio de todo eso, hay un sentimiento encontrado. Y luego agrega el evangelista un verbo más y dice, fueron corriendo. La expresión de la agilidad, de la rapidez por anunciar la buena nueva, de no quedarse con ella, de no quedarse en sí mismos con la verdad y la vida. Por lo tanto, en todo esto del evangelio de hoy, se subraya cómo Jesús toma la iniciativa. Su saludo es el saludo cotidiano y ellos demuestran un sentimiento de acogida a Jesús con un gesto de adoración a Jesús. Jesús ha venido al encuentro de sus amigos. Su iniciativa es maravillosa. Jesús entonces les ha confirmado la misión dada por el ángel. La cita con el resucitado es en Galilea, justo ahí donde Jesús comenzó su misión. Esta era una tierra paganizada y Jesús reúne de nuevo al pueblo para vivir allí la bienaventuranza. Ahora, cuando el Maestro ha resucitado, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, los discípulos están en condición de continuar la misión con Jesús, con todo lo que esto entraña, incluso también con las persecuciones que van a venir. Pero vemos, si bien es cierto, a mí me gusta, me encanta esa relación de Jesús con sus amigos, ese encuentro con ellos tan afable, tan cercano, que provoca en ellos una serie de sentimientos, miedo, gozo, actitud de agilidad. Pero vemos también que en medio de esas cosas y ese encuentro tan hermoso de Jesús con sus amigos, hay también oscuridad, siempre la oscuridad. El miedo puede venir también del mal, el miedo puede venir también del pecado nuestro. Puede ser lo contrario del miedo anterior que yo hablaba, miedo de no pecar. Ese es un miedo bueno. Pero también hay un miedo malo, el miedo precisamente de no quitarme mis propios gustos, mi propio placer, mi propia seguridad, miedo a que se me quiten mi seguridad y miedo a que ya no sea yo, sino que sea el Señor que esté en mí, miedo a eso. Y fíjese bien cómo el mal se mete también. El mal siempre mete la nariz, ¿no? La gente dice en el argot popular nuestro, dice, siempre hay un pelo en la sopa. Pues sí, siempre hay un pelo en la sopa, siempre hay uno
una o uno que daña al resto, ¿no? Siempre hay uno que daña al resto, eso sucede siempre. La historia a veces es manipulada. Fíjese bien, el reverso del anuncio de las mujeres. En cuanto las mujeres cumplieron su cometido de ir a decirle a los discípulos lo que habían escuchado, entonces los guardias del sepulcro van a la ciudad, le comunicaron a los jefes de los sacerdotes lo que había sucedido, y para ellos eso era una mala noticia, que el cuerpo no estuviera allí, eso era una muy mala noticia. ¿Qué van a hacer? Se reúnen entonces de nuevo el Sanedrín, ya que Jesús sigue siendo para ellos un verdadero problema, y entonces han hecho dos planes maléficos, dos planes oscuros. Plan A, vamos a impedir que se divulgue la noticia de la resurrección. Vamos a impedir que la gente sepa que este hombre ha resucitado. Y entonces, porque si este hombre ha resucitado, este va a ser un arma poderosa. Entonces, ¿qué apareció? El pecado del soborno. Es que el pecado es tan viejo como el hombre. Apareció el pecado de la corrupción del dinero. Es que la corrupción, el soborno, todo eso es tan viejo como el hombre, ¿no? Ahora tanto que vemos eso, tanto lo notamos, incluso hasta en nuestras propias familias hay soborno, hay corrupción. Fíjese bien un soborno en una familia. Le dicen los papás a los hijos, mira, si salís bien en el colegio, en la universidad, yo te voy a dar un viaje a Isla de la Bahía, o yo te voy a dar una bicicleta o una moto. Vaya qué cosa, si es que él tiene que salir bien, porque tiene que usted enseñarle a ser responsable en la vida y honesto, pero no debe de salir bien con soborno. No se soborna a los hijos, ni los hijos deben sobornar a los papás. ¿Ve? El pecado del soborno, de la corrupción, está incluido en las entrañas de nuestras propias familias. Ya ni tan siquiera debemos hablar de la porquería que hay en el país, porque hay porquerías también en nuestras propias familias. Ahí hay porquería de pecado, hay porquería de soborno, hay porquería a veces de corrupción. El mal está también metido allí. Pues vean, también sucedió. ¿Quién ya lo hizo una vez? Ya lo habían hecho cosas raras y oscuras antes de asesinar a Jesús en la cruz, antes de llevarlo al suplicio. Hacerlo de nuevo era lo de menos. No tienen ningún problema en volverlo a hacer. Negociaron la vida de Jesús, ya lo sabemos, lo hemos escuchado en la Semana Santa. Ahora no tienen ningún escrúpulo en negociar su buena noticia predicada por las comunidades cristianas. No tienen ningún problema. Bueno, hagamos que esa noticia no se corra. Vamos a ver cuánto dinero por todo esto. Esto sí que los nuestros, ¿no? Los politiquitos nuestros, muy parecidos a los nuestros, se aprendieron esta parte del Evangelio. Esto sí se la saben igualita, ni más ni menos. Los políticos nuestros que sobornan a la gente, corruptos, ladrones, narcotraficantes, se aprendieron de patita se aprendieron este pedazo del Evangelio. Ve, el mal es así de astuto, pero la buena noticia promulgada, sucede que la buena noticia promulgada por las mujeres fue mucho más fuerte que la oscuridad del mal, mucho más fuerte. La buena noticia de las mujeres fue más fuerte que el soborno de los maléficos y traidores. Fíjese bien, qué cosa más maravillosa, cómo Dios lo ha hecho mucho más fuerte. Por eso la resurrección es más poderosa que el mal, la resurrección es más poderosa que la muerte. Por eso decimos en un canto muy antiguo, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Se acabó la victoria de la muerte. Es Jesús, la vida, el poder de la vida. Pero
no se quedaron allí. El mal nunca se queda quieto, ¿no? El mal, cuando te agarra a ti en tu corazón y tú quieres luchar, ¿no? Y como decimos en mi tierra, pataleamos. Y quizás ese pecado, esa tentación, la botamos. Prepárate, porque despuesito viene el mal y mucho más fuerte para destruirte hasta tirarte al suelo. Al mal le encanta, al demonio le encanta que tú y yo comamos lodo y polvo del suelo. Eso sí le fascina al mal, ¿no? Eso sí le fascina. Entonces vuelve con más fuerza. Y así fue. Segundo plan para oscurecer la luz. Los sumos sacerdotes tranquilizan a los guardias que están asustados, se llevaron el cuerpo y ahora ¿qué hacemos? Esto va a ser una noticia maravillosa y entonces nosotros ¿en qué vamos a quedar? Vamos a perder la chamba de vida mejor. Ay, Dios mío, ya no vamos a estar en vida mejor, vamos a perder la chamba. Y le dicen, tranquilizan a los guardias en caso de que ocurra alguna reacción por parte del procurador romano. Ellos ya habían manipulado a la hora de la muerte de Jesús. Tampoco les costaría hacerlo de nuevo en el tiempo de la resurrección. Ellos podrían volver a manipular sin ningún problema la verdad. Y eso fue lo que sucedió. Al final, todo ocurre según lo planeado. El versículo 15 nos lo recuerda. La mentira se impone. Y uno le pasa también en la vida, ¿no? A veces uno lucha y va para adelante, luchando, esforzándose. Y uno dice, y la gente también lo expresa, ay, ¿y por qué será que yo volví otra vez a esto? Pero si yo no lo quería. La mentira, el mal vuelve y otra vez se impone. ¿Qué es lo que quiere el Señor con todo esto? Quizás hay tres cositas fundamentales que vale la pena entenderlas desde el Evangelio de hoy. Una, es importante que cuando el mal aparentemente se impone en la vida de nosotros, nos dejemos encontrar por Cristo. Le salió al encuentro, dice el Evangelio. Quien se coloca al servicio de la buena noticia, como las maravillosas mujeres de la mañana de la resurrección, de la Pascua, experimentan la presencia del resucitado en el camino. ¿Es sabido la pregunta que viene para nosotros? ¿Es sabido reconocer a Jesús en mi camino misionero? ¿Lo he sabido reconocer? Porque cuando el mal aparentemente se impone, lo único que me va a sacar de ahí es haber tenido un encuentro o dejarme encontrar por el Maestro, por Jesús. Ni más ni menos como las mujeres de la mañana de la resurrección. ¿He sabido reconocer a Jesús en mi camino misionero? Quizás sí, quizás no. Otra idea final. A los discípulos les dijo, nos vemos en Galilea. En el lugar del encuentro con el resucitado, es precisamente en la comunidad. El hecho de que los vuelva otra vez al lugar donde los enamoró, donde comenzó la misión Jesús, eso les está diciendo, nunca se alejen del trabajo de la comunidad. La comunidad es esencial para el trabajo de la iglesia. Por eso un cristiano se forma y se fragua en el trabajo de una parroquia. Un cristiano que se aleja de la estructura parroquial, ese cristiano no sirve para nada. Se vuelve hueco, vacío y sin sentido. Es parecido a un protestante simplemente. El cristiano de verdad se integra al trabajo de la parroquia porque hace comunidad y hace comunidad correcta. Eso es lo que Jesús le dice, nos vemos en Galilea, es decir, nos vemos en el origen de la comunidad y de la vida, asumiendo entonces su misma praxis evangélica del reino y de la justicia. Nos preguntamos, ¿qué implicaciones tiene la vivencia de la Pascua para mi vivencia comunitaria? ¿Yo estoy bien integrado en mi comunidad? ¿Yo estoy bien integrado en mi familia? Yo estoy bien integrado en el trabajo de la parroquia, le sirvo de corazón a la parroquia.
¿Cómo está esta parte? Si esa parte está mala, el resto estará peor. Tercera y última idea. Le dieron una buena suma de dinero. El mal, ¿no? Siempre o la oscuridad. A la buena noticia que proviene de una experiencia que es gratuita, motivadora del Señor, se le contrapone una noticia falsa, motivada por una inversión económica. Me pregunto esta mañana, ¿cómo sigue sucediendo esto hoy? ¿Todavía sigue habiendo oscuridad, signos de mal en la vida de nosotros? ¿Al servicio de quién están hoy, por ejemplo, los medios de comunicación? Es una pregunta general y de sociedad. ¿Al servicio de hoy de quién están los medios de comunicación? ¿Al servicio del poder o al servicio del bien común? Pues preguntémonos. Termino con una hermosísima, podríamos decir que un bello pedazo de un poema de un hombre de allá del siglo V, ¿no? Romano el Mélode, que escribía sobre las mujeres en el encuentro con el resucitado. Y decía Romano el Mélode lo siguiente: que tu lenguaje, mujer, proclame públicamente estas cosas y las haga conocer a los hijos del reino que están esperando que me levante, que yo soy el viviente. He encontrado en ti la trompeta con un sonido poderoso. Haz escuchar a los oídos de los discípulos miedosos y escondidos en un canto de paz. Despiértalos como de un sueño para que puedan salir a mi encuentro con las antorchas encendidas. Diles, el esposo se ha despertado y ha salido del sepulcro sin dejar nada allí dentro. Despertad, despojados, apóstoles, vuestra tristeza mortal, porque se ha despertado el que a los caídos da la resurrección. Con ese precioso poema nos despedimos de esta reflexión. Así sea. Amén.